cuando todo el mundo duerme y las calles aún guardan el eco del silencio, cuando el cielo aún no ha estallado en colores, y la oscuridad comienza lentamente a ceder su lugar a la luz, ahí, justo en ese instante sagrado, es donde comienza la verdadera batalla del alma. Porque en el amanecer, Dios habla más claro. Es en ese primer aliento del día cuando el cielo abre una puerta que muchos no ven. Porque están corriendo. Porque están cargados. Porque no han aprendido aún a escuchar. Pero tú, que estás aquí, tú sabes que hay algo más. Tú sabes que ese susurro del alma es un llamado. Y ese llamado no es otro que, ora. No una oración vacía. No una repetición por costumbre. Sino una oración sincera. Cruda. Auténtica. Una oración que nace desde el dolor, desde el agradecimiento, desde la búsqueda, desde la rendición. Porque una oración sincera no es simplemente palabras. Es una herida que se abre delante de Dios. Es una confesión sin máscara. Es decirle, Señor, aquí estoy. No tengo todas las respuestas. No soy perfecto. Pero estoy despierto. Y quiero comenzar este día contigo. Y cuando haces eso, algo cambia. El cielo reacciona. El mundo espiritual se sacude. El enemigo se inquieta. Porque el alma que ora al amanecer es un alma que no camina sola. Es un alma que camina con fuego. Con propósito. Con dirección. Jesús mismo lo hacía. En Marcos capítulo 1, versículo 35 dice: Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. ¿Te das cuenta? El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, sentía la necesidad de orar antes de que el sol saliera. No por obligación, sino porque entendía que antes de enfrentarse al mundo, tenía que hablar con el Padre. ¿Y tú? ¿Con quién hablas primero cada mañana? ¿Con el teléfono? ¿Con las noticias? ¿Con tus preocupaciones? ¿O con Dios? Porque ahí está el secreto. Cuando haces de Dios tu primera conversación, tu día no es el mismo. Tu espíritu se alinea. Tu corazón se limpia. Tu mente se aclara. Y no importa si estás pasando por pruebas, por soledad, por enfermedad o por dudas, cuando oras al amanecer, tú decides quién gobierna tu día. Y no es el miedo, es Dios. Y entonces, desde ese instante, no importa lo que enfrentes. Porque ya hablaste con el Rey. Ya te vestiste de fe. Ya entraste al campo de batalla con armadura espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice: Revestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Y esa armadura comienza en la oración. Comienza en la intimidad. Comienza cuando decides que no puedes comenzar el día sin hablar con tu Creador. ¿Y sabes qué pasa cuando haces eso cada día? Tu alma se fortalece. Tu discernimiento se agudiza. Tu fe se eleva. Tu paz se vuelve inquebrantable. Porque no se trata de orar cuando todo está mal. Se trata de orar para que todo esté bien, aunque todo a tu alrededor parezca desmoronarse. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en el cielo cuando oras con el corazón roto, pero confiado? ¿Qué sucede en lo invisible cuando, antes de que el sol toque tu rostro, tú ya estás de rodillas, hablándole a Dios? Escucha bien. No estás solo. No estás hablando al vacío. Cada palabra que elevas, cada suspiro que entregas, cada lágrima que dejas caer en ese espacio secreto, está siendo escuchada por el Padre. El Salmo 34 horas y 17 minutos declara con poder: Claman los justos, y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias. Cuando tú oras con sinceridad en la quietud del amanecer, se activa una reacción espiritual en los cielos. Ángeles se movilizan. Las tinieblas retroceden. Tus palabras, aunque frágiles, aunque susurradas, aunque bañadas en debilidad, llevan el peso de la fe. Y eso es suficiente para mover la mano de Dios. No necesitas oraciones perfectas. Necesitas un corazón entregado.
No necesitas grandes discursos. Necesitas verdad en tu interior. Porque lo que conmueve el corazón de Dios no es el volumen de tus palabras, sino la profundidad de tu honestidad. Una oración sincera no nace de la religiosidad. Nace del quebranto. Nace de esa necesidad que dice: Señor, si tú no me hablas, si tú no me llenas, si tú no caminas conmigo hoy, no tengo nada. Y cuando llegas a ese punto, cuando tu alma está desnuda y tu espíritu clama con sed, ahí es donde Dios se manifiesta. Ahí es donde su amor se derrama como río imparable. Romanos capítulo 8, versículo 26 lo dice así: El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Dios mismo intercede contigo. El Espíritu Santo clama junto a ti. A veces tú no sabes cómo orar. Solo sabes que te duele, que te abruma, que te pesa la vida. Pero Dios entiende tu lenguaje sin palabras. Cuando oras al amanecer, estás diciendo: Señor, no quiero enfrentar este día con mis fuerzas. Quiero caminarlo contigo. Y esa es una de las decisiones más sabias que puedes tomar. Porque cuando caminas con Dios, las puertas se abren o los muros se caen. Pero algo ocurre. Siempre. El pueblo de Israel dio vueltas en silencio alrededor de los muros de Jericó por 7 días. Pero cuando llegó el momento, su clamor fue escuchado, y los muros cayeron. No por la fuerza de su voz, sino por la obediencia y la fe que cargaban sus pasos. Tu oración también rodea muros. Tu constancia, tu fe, tu comunión, están rodeando aquello que parece imposible. Y llegará el día, si no desmayas, en que tus palabras serán como trompetas que derriban fortalezas. Por eso, no dejes de orar. Aunque sientas que no pasa nada. Aunque parezca que el cielo está en silencio. Aunque tus lágrimas mojen el piso más que tus palabras lo llenen de sonido. Porque en ese silencio, Dios trabaja. En esa espera, Dios prepara. En esa madrugada, Dios actúa. Es fácil orar cuando todo va bien. Pero cuando decides orar incluso cuando estás roto, confundido, cansado o herido, ahí demuestras en quien confías realmente. El amanecer es testigo de tu fe. Y cuando Dios ve eso, Él responde. A su tiempo, de su manera. Pero siempre responde. Así que no te detengas. Levántate antes que el mundo te empuje. Ora antes que el caos te encuentre. Habla con Dios antes que cualquier otra voz te quiera definir. Cuando todo el mundo duerme y las calles aún guardan el eco del silencio, cuando el cielo aún no ha estallado en colores, y la oscuridad comienza lentamente a ceder su lugar a la luz, ahí, justo en ese instante sagrado, es donde comienza la verdadera batalla del alma. Porque en el amanecer, Dios habla más claro. Es en ese primer aliento del día cuando el cielo abre una puerta que muchos no ven. Porque están corriendo. Porque están cargados. Porque no han aprendido aún a escuchar. Pero tú, que estás aquí, tú sabes que hay algo más. Tú sabes que ese susurro del alma es un llamado. Y ese llamado no es otro que, ora. No una oración vacía. No una repetición por costumbre. Sino una oración sincera. Cruda. Auténtica. Una oración que nace desde el dolor, desde el agradecimiento, desde la búsqueda, desde la rendición. Porque una oración sincera no es simplemente palabras. Es una herida que se abre delante de Dios. Es una confesión sin máscara. Es decirle, Señor, aquí estoy. No tengo todas las respuestas. No soy perfecto. Pero estoy despierto. Y quiero comenzar este día contigo. Y cuando haces eso, algo cambia. El cielo reacciona. El mundo espiritual se sacude. El enemigo se inquieta. Porque el alma que ora al amanecer es un alma que no camina sola. Es un alma que camina con fuego, con propósito, con dirección. Jesús mismo lo hacía. En Marcos capítulo 1,
Versículo 35 dice: Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. ¿Te das cuenta? El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, sentía la necesidad de orar antes de que el sol saliera, no por obligación, sino porque entendía que antes de enfrentarse al mundo, tenía que hablar con el Padre. ¿Y tú? ¿Con quién hablas primero cada mañana? ¿Con el teléfono? ¿Con las noticias? ¿Con tus preocupaciones? ¿O con Dios? Porque ahí está el secreto. Cuando haces de Dios tu primera conversación, tu día no es el mismo. Tu espíritu se alinea, tu corazón se limpia, tu mente se aclara. Y no importa si estás pasando por pruebas, por soledad, por enfermedad o por dudas, cuando oras al amanecer, tú decides quién gobierna tu día. Y no es el miedo, es Dios. Y entonces, desde ese instante, no importa lo que enfrentes. Porque ya hablaste con el Rey. Ya te vestiste de fe. Ya entraste al campo de batalla con armadura espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice: Revestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Y esa armadura comienza en la oración. Comienza en la intimidad. Comienza cuando decides que no puedes comenzar el día sin hablar con tu Creador. ¿Y sabes qué pasa cuando haces eso cada día? Tu alma se fortalece, tu discernimiento se agudiza, tu fe se eleva, tu paz se vuelve inquebrantable. Porque no se trata de orar cuando todo está mal. Se trata de orar para que todo esté bien, aunque todo a tu alrededor parezca desmoronarse. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en el cielo cuando oras con el corazón roto, pero confiado? ¿Qué sucede en lo invisible cuando, antes de que el sol toque tu rostro, tú ya estás de rodillas, hablándole a Dios? Escucha bien, no estás solo, no estás hablando al vacío. Cada palabra que elevas, cada suspiro que entregas, cada lágrima que dejas caer en ese espacio secreto, está siendo escuchada por el Padre. El Salmo 34 horas y 17 minutos declara con poder: Claman los justos, y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias. Cuando tú oras con sinceridad en la quietud del amanecer, se activa una reacción espiritual en los cielos. Ángeles se movilizan. Las tinieblas retroceden. Tus palabras, aunque frágiles, aunque susurradas, aunque bañadas en debilidad, llevan el peso de la fe. Y eso es suficiente para mover la mano de Dios. No necesitas oraciones perfectas. Necesitas un corazón entregado. No necesitas grandes discursos. Necesitas verdad en tu interior. Porque lo que conmueve el corazón de Dios no es el volumen de tus palabras, sino la profundidad de tu honestidad. Una oración sincera no nace de la religiosidad. Nace del quebranto. Nace de esa necesidad que dice: Señor, si tú no me hablas, si tú no me llenas, si tú no caminas conmigo hoy, no tengo nada. Y cuando llegas a ese punto, cuando tu alma está desnuda y tu espíritu clama con sed, ahí es donde Dios se manifiesta. Ahí es donde su amor se derrama como río imparable. Romanos capítulo 8, versículo 26 lo dice así: El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Dios mismo intercede contigo. El Espíritu Santo clama junto a ti. A veces tú no sabes cómo orar. Solo sabes que te duele, que te abruma, que te pesa la vida. Pero Dios entiende tu lenguaje sin palabras. Cuando oras al amanecer, estás diciendo: Señor, no quiero enfrentar este día con mis fuerzas. Quiero caminarlo contigo. Y esa es una de las decisiones más sabias que puedes tomar. Porque cuando caminas con Dios, las puertas se abren o los muros se caen. Pero algo ocurre. Siempre. El pueblo de Israel dio vueltas en silencio alrededor de los muros de Jericó por 7 días.
Pero cuando llegó el momento, su clamor fue escuchado, y los muros cayeron. No por la fuerza de su voz, sino por la obediencia y la fe que cargaban sus pasos. Tu oración también rodea muros. Tu constancia, tu fe, tu comunión, están rodeando aquello que parece imposible. Y llegará el día, si no desmayas, en que tus palabras serán como trompetas que derriban fortalezas. Por eso, no dejes de orar. Aunque sientas que no pasa nada. Aunque parezca que el cielo está en silencio. Aunque tus lágrimas mojen el piso más que tus palabras lo llenen de sonido. Porque en ese silencio, Dios trabaja. En esa espera, Dios prepara. En esa madrugada, Dios actúa. Es fácil orar cuando todo va bien. Pero cuando decides orar incluso cuando estás roto, confundido, cansado o herido, ahí demuestras en quien confías realmente. El amanecer es testigo de tu fe. Y cuando Dios ve eso, Él responde. A su tiempo, de su manera. Pero siempre responde. Así que no te detengas. Levántate antes que el mundo te empuje. Ora antes que el caos te encuentre. Habla con Dios antes que cualquier otra voz te quiera definir. Porque hay batallas que no se ganan con fuerza humana, sino con rodillas dobladas. La oración al amanecer no es un ritual vacío. Es una declaración de guerra espiritual. Es un acto de fe. Es decirle al cielo, aquí estoy. Presente. No con perfección, pero con humildad. Es decirle al infierno, no me vas a gobernar hoy. Mi alma tiene dueño, y su nombre es Jesucristo. ¿Te das cuenta? Cada mañana que oras estás despertando no solo tu cuerpo, sino tu llamado. Estás diciendo, no voy a vivir este día como si fuera uno más. Lo voy a vivir como un regalo, como una misión, como una oportunidad para amar más, servir más, creer más. Y eso solo lo logra quien ha estado en la presencia de Dios antes de salir al mundo. Porque si tú sales sin orar, vas desarmado. Pero si oras primero, el Espíritu Santo va delante de ti. Te cubre, te guía, te fortalece. Isaías 40 horas y 31 minutos lo dice con belleza y poder. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Y qué significa esperar en el Señor? Significa orar. Significa callar cuando quieres hablar. Confiar cuando no ves. Clamar cuando estás débil. Y adorar cuando todo parece oscuro. La oración te vuelve a enfocar. Te recuerda que no estás solo. Que no estás luchando por tu cuenta. Que el cielo te respalda aunque el mundo te ignore. Porque no se trata de sentir algo, sino de saber a quién perteneces. Mira a David, un joven pastor, olvidado por su familia, menospreciado por su entorno. Pero cuando oraba, hablaba con Dios como un hijo habla con su padre. Y fue esa relación, esa intimidad, la que lo convirtió en rey. No su fuerza, no su apariencia, su corazón. Porque Dios no busca oradores elocuentes. Busca corazones rendidos. Almas dispuestas, espíritus que digan, hágase tu voluntad, aunque me cueste. ¿Puedes tú decir eso esta mañana? ¿Estás dispuesto a empezar tu día postrado, aunque tengas 1000 cosas por hacer? ¿Estás dispuesto a comenzar con Dios, aunque nadie más lo entienda? ¿Estás dispuesto a dejar que el amanecer sea tu altar y tu campo de entrenamiento espiritual? Porque ese es el secreto de los grandes hombres y mujeres de fe. No hacían de la oración una opción. Hacían de la oración su fuente. Y cuando la oración es tu fuente, ya no te arrastras por la vida. Caminas con propósito. Decides con sabiduría. Hablas con compasión. Amas con poder. La oscuridad puede durar una noche, pero la oración al amanecer enciende una luz que nada puede apagar. Así que despierta. Despierta no solo del sueño, sino de la indiferencia. Despierta de la ansiedad. Despierta del miedo. Y arrodíllate con valentía. Porque en el suelo, ante Dios, es donde empiezas a conquistar las alturas.
Cuando oras al amanecer, no solo estás hablando, estás tocando el corazón del cielo. Estás enviando una señal clara al reino eterno. Aquí estoy, Señor. Todavía creo. A pesar de todo, todavía espero en ti. Y esa fe, esa constancia, esa gota de esperanza en medio del desierto, es oro puro para Dios. Porque no es difícil orar cuando todo va bien. La prueba verdadera es orar cuando estás quebrado, cuando estás agotado, cuando sientes que tus oraciones se pierden en el silencio. Pero escúchame bien, Dios nunca es indiferente a una oración sincera. Nunca. Puede que no veas la respuesta de inmediato. Puede que no se abra el mar frente a ti como lo hizo para Moisés. Pero eso no significa que Dios no esté actuando. A veces, Él cambia las circunstancias. Otras veces, te cambia a ti. Y eso es aún más poderoso. Porque cuando tú cambias, todo cambia. La manera en que enfrentas la vida. La manera en que amas. La manera en que sufres. La manera en que avanzas. Y eso empieza cuando decides arrodillarte cada mañana, no por obligación, sino por amor. Porque sabes que ese momento, ese altar secreto, es tu línea directa con el cielo. Jesús mismo lo hacía. Se apartaba, buscaba la soledad, y aún siendo el Hijo de Dios, oraba con intensidad, con lágrimas, con profundidad. Eso nos muestra que la oración no es debilidad. Es fuerza encarnada. Es la sangre del alma clamando por el reino. Cuando el mundo te dice que empieces el día con prisa, Dios te dice, quédate. Quédate unos minutos más conmigo. Cuando el sistema te empuja a correr, lograr, producir, Dios te susurra, antes de todo eso, escucha mi voz. Déjame guiarte. Y es ahí donde se produce la transformación más grande. Cuando el ruido exterior se apaga y la voz del Padre resuena dentro de ti. Una oración sincera no necesita palabras bonitas. Solo necesita verdad. Tu verdad, tal y como estás. Con tus miedos, tus dudas, tus lágrimas. Porque Dios no está esperando una versión perfecta de ti. Está esperando al verdadero tú. Y cuando Él te encuentra en esa autenticidad, el cielo se mueve. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor en Jeremías 33:3. Esa no es una sugerencia. Es una promesa directa de lo alto. Una garantía de que no estás hablando con el viento, sino con el Creador del universo. Imagina esto. Cada amanecer es una puerta abierta. Y la oración es la llave que la gira. Cuando decides abrirla, el mundo puede seguir igual por fuera. Pero por dentro, tú eres otro. Tu corazón ya no está desesperado. Tu mente ya no está en caos. Tu espíritu ya no está dormido. Estás despierto, vivo, encendido con la presencia de Dios. Y esa presencia no te abandona cuando termina tu oración. Te sigue, te acompaña en el tráfico, en la oficina, en las decisiones difíciles. Te cubre en el hospital, en el valle, en las luchas más íntimas que nadie más ve. Porque un día que comienza con Dios, es un día que no caminas solo. Quizás hoy estás pasando por un momento difícil. Quizás tus oraciones parecen no tener eco. Pero déjame decirte algo con todo el peso de la verdad eterna. Dios te escucha. Dios no se ha ido. Dios sigue escribiendo tu historia. Y no está en silencio porque no le importas. Está en silencio porque está obrando. En el momento perfecto, de la forma perfecta, con el plan perfecto. Así que no te detengas. Aunque no veas la luz, sigue orando. Aunque el dolor siga, sigue orando. Aunque el milagro tarde, sigue orando. Porque cada oración es una semilla en el terreno de lo eterno. Y llegará el día, oh, sí, llegará el día en que veas con tus propios ojos lo que tu alma creyó en la oscuridad. Ese día sabrás que cada lágrima fue recogida, que cada palabra fue escuchada, que cada madrugada no fue en vano. Porque cuando oras al amanecer con un corazón sincero, el cielo se abre y Dios camina contigo.
Así que esta noche, cuando te acuestes, pon tu alarma no solo para el trabajo, sino para tu cita con el cielo. Despiértate temprano, busca a tu Padre, y haz que cada amanecer sea el inicio de una revolución espiritual. Porque el alma que ora cada mañana nunca camina sola.